Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de White Paper. Y este episodio es un episodio pues especial, llamémosle, porque como saben estamos haciendo un episodio cada 15 días. Emilio Cadena, Carlo Terán y un servidor, que por cierto esta semana vamos a extrañar a Carlo Terán. Pero tenemos otro invitado que también nos ha acompañado en muchas ocasiones, en otros podcasts, en otros proyectos. Y él es un coautor, digamos, de este estudio. Pedro Casas Alatriste es director general de la AmCham. Bueno, es vicepresidente y executive director, ¿no? Ese es tu título formal. Básicamente lidera la AmCham. Y bueno, entre la AmCham, la US Mexico Foundation y la Asociación Mexicana de Parques Industriales, la AMPIP, hacemos este estudio cada 3 meses. Contratamos a una firma en los Estados Unidos profesional que hace pues encuestas a profundidad entre votantes americanos y encomendamos este estudio porque nos interesa saber mucho cómo nos ven en Estados Unidos a México, ¿no? Y lo vamos a desmenuzar y lo vamos a desglosar a través de muchas preguntas. Pero lo más importante de este estudio es que lo hacemos cada 3 meses. Y hoy ya llevamos casi 18 meses o casi 2 años, digamos, haciendo estos estudios trimestrales. Y entonces ya podemos hacer un comparativo de, bueno, cómo nos veían hace 3 meses, hace 6 meses, hace 9 meses. Y vamos midiendo, pues, qué está funcionando o qué no está funcionando. Y bueno, pues van a haber temas de comercio, van a haber temas de percepción, principalmente en cuanto a cómo nos afecta el turismo, cómo nos afecta la cultura mexicana, la percepción sobre seguridad, cárteles, etcétera, cómo está afectando a la percepción de México en los Estados Unidos. Vaya, son muchos temas, los vamos a ir desmenuzando. Bienvenido, Pedro, y bueno, Emilio, pues otra vez. Ahora Gracias, como oye, cada Enrique, semana. un tema que me parece importante es, y lo hemos hablado mucho Pedro, tú y yo, obviamente con Carlos también, a quien extrañamos hoy, pero sabemos que el tema comercial, que es generalmente lo que estamos ocupados y preocupados, ¿no? Es como que nuestro tema y las 232 y la renovación y la ratificación del TEMEC, otros 16 años, etcétera. Pero sabemos que hoy eso pasa por lo político y lo Sí. político forzosamente pasa por lo que esté pensando la gente y la de Sí. gente de los diferentes grupos. Entonces creo que nada más reforzar por qué AmCham, AMPIP y la US Mexico Foundation estamos tan enfocados en esto, porque a final de cuentas si no entendemos lo que la gente está pensando, no podemos desmenuzar los diferentes escenarios que vienen hacia adelante en lo comercial. Entonces como un side note de la relevancia de esto. No, totalmente. Y vaya, muchas veces hemos dicho también, ojalá hiciéramos también encuestas en México de Sí. cómo percibimos a los Estados Unidos en muchas facetas, ¿no? Eh, pero bueno, este es un poquito un granito de arena que ponemos ahí para entender mejor, Emilio. También creo que bien importante ese paso hacia atrás y por eso en muchos casos nuestras instituciones existen por eso, ¿no? Básicamente para entendernos mejor del Sí. lado mexicano, del lado americano, por qué piensan así, por qué dicen esto. Siempre hay una razón lógica del porqué de las cosas. Hay veces también hemos platicado aquí bueno, ¿es el político el que insertó la narrativa en sus votantes o es el votante el que le exigió al político Sí. tener esa idea o esa narrativa? Vaya, yo creo que hay de las dos. Hay veces en el que el político convence al votante de pensar en algo, de alguna forma. Y hay veces en el que el votante, a través de sus necesidades, convence al político de que pues te tienes que ir por este lado, ¿no? En fin, pero creo que esta encuesta nos da un poquito de esa sensibilidad. Y bueno, pues nos vamos a meter uno por uno de los slides para ir desmenuzando esto. Nos lo acaban de entregar, de hecho lo vamos a publicar apenas el día de hoy, martes, ¿no? Este podcast está saliendo en martes. Y bueno, todos los que lo quieran ver va a estar en las páginas de los 3 instituciones. Bueno, pues
este estudio es esto, es las valoraciones, digamos, o actitudes del votante americano para con México. Y me voy a ir son dos bloques, las percepciones de México en general y luego en materia comercial. Me voy a ir al primero y no sé si, ¿por qué no empiezas tú, Emilio, con este primer slide, que es el más general? Pedro y yo hacemos un poco también la reflexión contigo y luego nos vamos rotando así los slides. Va, me parece bien. Bueno, yo creo que aquí podemos vernos, hay como dos grupos, ¿no? Al rato salen un poco más de países en otra información que le tocará a alguno de ustedes, pero es este vaivén también que a mí me llama la atención, ¿no? Yo creo que la intención sería estar lo más plano posible. Se mueven las cosas ahí en enero 25, ¿no? Por ejemplo, que es el punto más bajo probablemente que tenemos en la percepción de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir el más 20? Quiere decir que hay más gente que opina positivo que negativo, ¿eh? Esto es sumar las opiniones positivas con las negativas y por lo tanto esas sumas van dando un resultado. Veníamos en abril del 2025 pues caminando bien hacia un más 20, no al mismo nivel que Canadá o al mismo nivel que Inglaterra. Siempre nos gusta compararnos con este socio, el aliado más antiguo de Estados Unidos probablemente, para percibirlo. Y cómo, bueno, se ve aquí Canadá y the UK muy pegaditos, ¿no? Y yo creo que eso también nos hace pensar en lo que hablamos del tratado cuando decimos México está mejor que Canadá. Bueno, yo creo que en algunas cosas sí, pero en la percepción de la gente y en la relación con Canadá comparado con México, no. Canadá tiene menos issues, la verdad, con Estados Unidos, y parte de eso tiene que ver en qué instancias está asociado Canadá con Estados Unidos. En alguna es el TEMEC, pero creo que se sienten más afines a los canadienses a final de cuentas como país, como cultura, la OTAN, etcétera, otras cosas que los hacen estar ahí más pegaditos. Sin embargo, creo que la posición de México otra vez vuelve a tener un poquito para arriba. A mí siempre me queda este tema, Enrique, y Pedro, de lo inmediato, ¿no? Ese junio del 2025 son las banderas de México, de en algunas de las redadas del ICE en Estados Unidos, y cómo el social media, por ejemplo, impacta también esta percepción del corto plazo. Pero yo creo que para nosotros como mexicanos es ver que también sí se puede influir y que esto vaya mejorando. Creo que un dato, no es mi especialidad, pero es un dato para mí curioso. No tenemos desde más atrás historia de esto, pero llama la atención de que México tenga un +9 y Israel tenga un -1 en la percepción de los americanos, evidentemente por todo el tema de Palestina. Otra vez no estoy juzgando, solamente porque no conozco el tema. Pero bueno, México ahí está posicionado, ahorita tendremos un poquito más de datos y abriría con eso, ¿no? Pero podemos estar mejor. Hemos tenido bajaditas, pero creo que podemos seguir avanzando hacia crecer en la percepción. Y si el ciudadano opina bien de México, entonces al político creemos que le va quedando pues también posicionarse bien con México, ¿no? Pedro, ¿algún comentario sobre este primer slide, que es la visión más general, ¿no? Sí, a ver, mira, doy un comentario general y abro paso para las siguientes slides. El primero es, como dice Emilio, creo que ya el tiempo en el que hemos estado haciendo estos estudios nos permite justamente no ahogarnos en un vaso de agua, en donde de repente hicimos el primero con una favorabilidad neta del 20 y de repente al siguiente estábamos a un solo dígito, más pegados al 0, y dijimos, nos lleva el diablo, ¿no? Ya esto se va a acabar. Pero creo que en toda esta conversación lo que ya vamos a poder ver son tendencias de más largo plazo, un poco más de estabilidad, entendiendo que hay ups and downs en la relación, pero que todo tiende a cierta estabilidad y ver la tendencia. Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? Pues sí, una ligera tendencia a la baja en la favorabilidad neta de México, pero realmente si quitamos ese punto muy alto a principios, en abril del 2025, la verdad es que ya llevamos un año con una estabilidad alrededor del 9-10% de favorabilidad. Y lo que es interesante, y creo que con esto podemos conectar con el siguiente punto, es que Canadá y UK y otros países tienen grandes positivos,
que México también tiene grandes positivos. Lo que pasa es que en UK y en Canadá hay muy pequeños negativos, o sea, muy poca gente en realidad piensa en contra de Canadá o de UK. Y en el caso mexicano sí somos un caso un poco más, no quería decir polarizante, pero sí cuando menos de bandos. Sí hay gente en Estados Unidos muy clavada con temas en donde hay ciertos resentimientos con México. Y entonces hay que entender qué opinan de México. Y si me adelanto un slide más, un poquito para generar interés en la conversación, es no solo tu percepción, sino la importancia que le das a la relación, que son dos cosas distintas. ¿Qué opinas? Y qué tan importante es la relación con México, y creo que eso da un contraste bien interesante. Este slide todavía digamos que es el desglose del pasado, ¿no? Ahí ven el +9 de México, el +56 de Canadá, que es la suma entre el 37 más el 34 menos el 15% de los dos rojos que vemos ahí. Eso es lo que da el 56 positivo de Canadá. Entonces, México, a ver, si vemos así las barritas nada más verdes y rojas, pues traemos un 44% positivo menos un 34%, ¿no? Es 45 menos 34, digamos, haz de cuenta. Entonces es ese porcentaje. Yo un poquito adicional, Pedro, a lo que decías, creo que también México es un país más inmediato hacia Estados Unidos. O sea, si algo sucede en México, algo negativo, digamos, o algo positivo, pues el impacto mediático y de absorción, digamos, del americano es mucho más rápido a si pasa algo del otro lado del mundo o si pasa algo en Brasil, ¿no? Y recientemente han pasado cosas, para bien y para mal, que pueden mover esta percepción, ¿no? Desde la reunión de los 3 presidentes en diciembre 5 del 2025, en donde se reúnen aquí en el Kennedy Center para la tómbola de la FIFA. Ese pudo haber sido algo importante, muchos ojos estaban puestos ahí, o lo que pasó un poquito más adelante, la captura del Mencho y todas las imágenes negativas, tanto de turismo como de comercio, etcétera, que se generaron acá. Yo te puedo asegurar, y casi les puedo apostar, a que nuestro próximo estudio en septiembre, gracias a la buena actuación de México como anfitrión del Mundial, creo que vamos a tener un repunte. O sea, yo sí me lo imagino un +14, +15. Creo que hoy mucha gente en los Estados Unidos opina qué fregón México como host, ha sido un verano excepcional en turismo, vaya, se recuperaron de cosas, etcétera. Vamos a ver, por eso es importante medirlo, porque hay que ver si por ejemplo, el ser host de un mundial y haber recibido a tantas familias americanas, turistas, pero también de todo el mundo, y haber generado muy buena imagen general, vamos a ver cómo impacta eso, ¿no? Entonces me voy a ir al que sigue, Pedro, si quieres. Enrique, aquí nomás Emilio. Un comentario del anterior, que me parece relevante lo que decía Pedro, en los muy negativos, ¿no? O sea, UK y Canadá, 5% de muy negativo. Con México se duplica el muy negativo, que también me parece que no es, o sea, viendo la complejidad de la relación, si Canadá tiene 5 o 4 y de UK 5 y nosotros 11, pues la verdad se me hace que está bastante bien. Luego hay la gente que no tiene opinión. Lo que tenemos que asegurarnos es que esa gente que no tiene opinión no pase a los lados rojos, sino que se quede en los lados verdes, ¿no? Y yo creo que estos temas como el Mundial lo mueven. Creo que el tema de social media me parece súper importante y lo traigo a colación del Mundial. Ya sé que aquí, Pedro, perdón, de repente agarramos monte, pero la percepción de lo que ha sucedido en el Mundial, algunos pocos se quedan con algún post que te salió, pues de alguna bronca, ¿no? O de alguna cosa que pasó, cuando yo creo que la energía, por lo menos que nosotros sentimos en el Mundial, ya sea con México jugando, pues que sería fácil, pero me tocó también en el Holanda-Marruecos, un ambiente de México, la verdad, de una gran hospitalidad, aún y con Holanda, que si era penal o no, pero un ambiente muy bueno. Entonces, ¿cómo
sí tenemos que aprender a no quedarnos con una sola historia que te mandó tu red social, ¿no? Porque me parece eso muy peligroso. Lo mismo pasa con la percepción de países, ¿no? Si solamente estás viendo un tema de migración o de fentanilo, pues siendo americano, pues te vas a quedar en el rojo, ¿no? La verdad es que todo construye a la imagen país, ¿no? O sea, más allá otra vez de los números económicos, estamos hablando de una percepción del país, bueno, en este caso en los Estados Unidos. Yo nada más, Emilio, Pedro, recordarles, pues estamos en podcast, habrá gente que esté viendo los slides en el video, habrá gente que a lo mejor nada más nos está escuchando, para que tratemos de ser, y me lo digo a mí mismo como reflexión, si alguien no estuviera viendo la gráfica, nada más decir los números y todo tal cual, para que se entienda mejor. Sí, justo en las gráficas anteriores veíamos que México tiene en general un 44% de gente que opina muy favorable o más o menos favorable hacia México. Sin embargo, en esta nueva gráfica en donde nosotros preguntamos, bueno, ok, independientemente de lo que tú creas, ¿no? ¿Qué tan importante crees que es tener una relación amigable con México? Y entonces aquí de repente sí ves un brinco importante de 10 puntos porcentuales en donde ahora el 54% piensa que es extremadamente importante o muy importante tener una relación amigable con México, más un 28% adicional que cree que es más o menos importante, ¿no? Entonces, esto es interesante porque es lo que te da, creo que, un campo de acción entre los que creen que tiene que ser buena la relación y los que todavía, independientemente de eso, todavía no lo perciben que sea así. Entonces, es un poco la voluntad que pudiera llegar a ver, el entendimiento macro, y creo que esta es una buena noticia. Es una súper buena noticia, porque yo creo que algo que nosotros siempre decimos es tratar de que en Estados Unidos se entienda de que en el día a día del americano, México es importante, por muchas cosas, ¿no? Por la frontera, por la migración, por los precios de los productos, por la mano de obra, por las remesas que se mandan de Estados Unidos a México, por muchos factores. Y este slide creo que es lo que refleja. Independientemente de si estás opinando a favor o en contra de México, lo que la gente dice es, en su mayoría es, creo que es bien importante llevar una relación amistosa con México, más allá de lo que opino de México. Correcto. Emilio. Para los que no están viendo, yo creo que es relevante también. Si tú sumas los extremely important, que es lo que está como estos niveles que estamos midiendo, los muy importantes y los algo importante, ¿sí? México prácticamente para el americano es tan importante como el Reino Unido. Sí. Estamos muy cerca cuando medimos eso. Tenemos un poco más de no tan importante, pero o no sabe, ¿no? Yo creo que los que no saben son estos que no les hemos dicho que sus productos somos nosotros los que se los compramos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero me parece que estar pegado al Reino Unido, muy pegadito al Reino Unido, es una buena noticia. Y evidentemente... Ahora, si me empujas, Emilio, deberíamos de estar, o sea, en la realidad. Porque pues, una relación amistosa con Reino Unido, a ver, tiene su contexto histórico y tienen, claro, que hay comercio entre Estados Unidos. Infinitamente más importante. Pero México debería ser infinitamente más importante, ¿no? Pues, digo, eso da para debate. Porque o sea, es ya un poco como nuestra relación con España, ¿no? Claro que es importante, es relevante, etcétera, pero con Estados Unidos es mucho más. Bueno, o sea, hay esa relación histórica y los mexicanos se visten de españoles para ir y que ganó hoy ayer ganó España, ayer le ganó a Cristiano Ronaldo, pero bueno. En fin. Pero creo que sí hay un tema que es importante, Enrique, que lo hemos tocado otra vez los tres en nuestros diferentes frentes, que es que the UK es un aliado de Estados Unidos. Sí, y por eso... la guerra con ellos. Exacto, y para la mentalidad del americano eso está puesto en el número 1 del escalafón de mi relación. Y México ha tomado una decisión, otra vez, aquí no estamos juzgando ni los números, esta es percepción de los americanos, habrá el que esté en contra, pues que vaya y discuta con toda la población de Estados Unidos. Pero
pero en la mentalidad en general del americano, tu primer amigo es el que está listo para ir a la guerra contigo. Este es un tema muy histórico y ahí no le vamos a ganar ni a Canadá ni a the UK y no queremos jugar en esa cancha. Por eso sí me parece relevante que estemos tan cerquita del aliado más antiguo que pueden tener los Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora, nuevamente, México, pues arriba de Israel, que históricamente también Israel es considerado uno de los principales aliados, ¿no? Sí. Eso ha cambiado y eso, pues bien importante, como en 2 años la percepción de Israel en los Estados Unidos, a pesar de todo el lobby y las aportaciones, y todo, pues ha cambiado. Y eso tiene que ver mucho también con la juventud de los Estados Unidos, ¿no? Me voy a ir a la que sigue, que es un poquito lo mismo, ¿no, Pedro? Pero sí, en la tendencia. Aquí hay 2 cosas relevantes y voy a abordar esta slide y la siguiente. Lo primero es analizarlo, compararlo con otros países a lo largo del tiempo y vemos 2 cosas relevantes. Una es que la importancia que el votante americano le pone a tener relaciones amistosas con muchos otros países, en este caso Canadá, UK, Israel y China, todos presentan más o menos una ligera tendencia a la baja, ¿ok? No es solo México, que pasó el año pasado a tener 61% y ahora se encuentra en 53%, UK estaba en 70, baja 63, etcétera, ¿no? Pero es todos. Y si nos vamos a la siguiente slide, creo que hay un factor bien importante que lo explica. Porque cuando nosotros desmenuzamos por inclinación partidista de quiénes están marcando estas tendencias, vemos, cuando menos en el caso de México, la inclinación partidista que más se redujo en cuanto a qué tanto le creen importante la relación con México son los republicanos. En marzo del año pasado estaban en un 53%, hoy están en 41%. Los independientes se mantuvieron durante todo el año, total y absolutamente estables. Y los demócratas también bajaron, pero no en tanta proporción, de 73 a 65. Y yo lo comentaba hace rato en una conferencia que tuvimos con Kristen, que es la que organiza esto para nosotros, y preguntaba, oye, ¿esto no se debe a una visión general del gobierno americano, pero particularmente del movimiento MAGA republicano, en donde está el americano de esta facción, cuando menos empezando a verse más hacia sí mismo y dejando a un lado lo que históricamente era una política exterior americana mucho más, llamémoslo intervencionista, sin poner un juicio de valor, simplemente más activos con otros países, y que ahora el Make America Great Again pues sí está haciendo que la gente vuelva a ponerle más importancia a lo que sucede en Estados Unidos y no tanto lo que sucede afuera en el mundo. Y creo que esta es una hipótesis más o menos válida de lo que estamos presenciando, no solo en México, pero también con otros países. Y comparable con el tema también de globalización versus regionalización, ¿no? No necesito del mundo, quiero más centrarme en, otra vez, sin un juicio de valor, que no estamos aquí para hacer ese juicio de valor, sino es una realidad, es una visión, ¿no? Hay etapas en las que los países se ven más internacionales, también a México le pasa. El presidente López Obrador me parece que salió 2 veces en 6 años al exterior, y hay momentos en los que hay más una visión hacia adentro. Y bueno, esa visión republicana me parece que más de una administración Trump refleja esto, ¿no? Sí, correcto. Bueno, me paso, creo que la que sigue está un poquito relacionada. No, ya pasamos ahora sí. Esta es una pregunta que hemos hecho solamente en dos ocasiones del estudio que llevamos haciendo cada 3 meses durante 2 años. Esta pregunta la introdujimos hace 3 meses para entender qué tan relacionada está la figura del líder del país, en este caso nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con la percepción que se tiene sobre el país.
Y aquí algo interesante y para mí súper relevante, que más bien yo lo veo desde un ángulo de oportunidad. La presidenta tiene 16%, digamos, de todos los encuestados, dijo tener una muy buena percepción de ella y solamente 11% negativa. Todo lo demás, Sí. todo lo de en medio, que a quienes estén viendo la gráfica pues está en gris, es básicamente desconocimiento y eso no es malo, digamos. Si tú sales aquí a la calle en Estados Unidos a preguntar el nombre de los líderes de los países, la verdad es que definitivamente no lo van a conocer. Probablemente en México si hiciéramos una encuesta y preguntáramos el nombre de gobernadores de Estados Unidos, tampoco nadie supiera. El presidente o primer ministro de Canadá, probablemente tampoco nadie se lo sabe, o de presidentes de Latinoamérica, Guatemala, El Salvador, etcétera. Bueno, en Estados Unidos también los votantes, la gente, el público en general, pues no necesariamente se sabe los nombres. Entonces, pero esa es una gran oportunidad para ese primer acercamiento, digamos. Sí. Como siempre decimos, Yo desde comentaría, me decían, la primera impresión jamás se olvida. yo comentaría en esta misma línea, Enrique. A veces que no sepan de ti, y lo podemos ver en esta gráfica para lo que están viendo, es muy claro, ¿eh? A veces que no sepan de ti es una buena noticia, porque muchas veces saben de ti, pero por cosas malas, ¿no? Yo siempre digo, la relación de México con Donald Trump es bastante conflictiva, porque, pues otra vez, tiene que ver con su forma de expresarse, no con Estados Unidos, sino con el presidente Trump. Por eso lo conoce mucha más gente en México, estoy suponiendo, no tengo la estadística, pero es muy conocido, pero no estoy seguro que siempre será por una cosa buena. Entonces, yo creo que lo que tú dices primero es cierto, es la percepción de la presidenta Sheinbaum es muy positiva en esa opinión, comparado con lo negativo, tan positiva como Mark Carney, el primer ministro de Canadá. Me parece que esa es una buena noticia, y básicamente igual también en estos pocos negativos. Tiene el doble de positivos que de negativos. Hay un grupo, hay una oportunidad del 70 y tantos % de gente que no la conoce. Creo que ahí es donde está la posibilidad de ese poquito que te vayas comiendo, que te lo comas con cosas positivas. Por ejemplo, el tema del mundial, ¿no? Por decir algo, ¿no? Claro. Entonces creo que la percepción de ella en otros lugares es muy buena y me parece que es un asset que tiene México el día de hoy que podemos seguir tratando de aprovechar, ¿no? Totalmente. En elecciones a veces importa más los negativos que traes que los positivos, ¿no? Los candidatos. Donde dices, no, es que este trae muchos negativos, es porque ya no puede crecer, ¿no? Que está topado. En este caso, nuestra presidenta en los Estados Unidos puede crecer muchísimo, ¿no? Correcto. Me voy a ir a la que sigue. Hay un buen ejemplo. Dale, Pedro, tú dale. No, yo solo iba a rematar justo con esta gráfica porque valida lo que ustedes están diciendo, que es conforme la presidenta va pasando el tiempo en la silla, vamos viendo que quien la conoce o conforme la van conociendo, los positivos han incrementado y los negativos han disminuido. Pasamos en diciembre del año pasado a un 11% de favorabilidad y ahora a un 16%. Teníamos un 14% de negativos y ahora es 11%. Entonces ya se dio la vuelta, ya el neto es positivo. Y cuando lo vemos across party lines, o sea, entre los partidos, el resultado es prácticamente el mismo, ¿no? En todos ha disminuido lo negativo y aumentado lo positivo. El cambio más radical también siendo inclusive los demócratas, que pasan de 16 a 22% de favorabilidad y de 12 a 6% en la percepción negativa. Entonces, buenas noticias también. Yo creo que aquí el tema, y en las siguientes slides lo vamos a ver un poco más a fondo, pero el tema de los independientes me parece que es muy relevante, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que es como también lo más relevante que hay que estar midiendo para México, ¿no? Porque son estados donde hay temas centrales en el tema comercial, ¿no? Un Michigan, ¿no? Un Pensilvania, un Florida, con temas agrícolas, donde lo que vayan opinando esos independientes pueden mover la política de la elección
Entonces, si esa gente piensa favorablemente de México, bueno, pues los políticos harán sus estrategias pensando en, no puedo hablar mal de México porque ese grupo no habla mal de México, ¿para qué lo voy a hacer? No me gana votos si yo hablo mal con ese grupo de independientes. Entonces creo que entender los independientes y más en el sistema de elecciones de Estados Unidos, que por cierto, Enrique, sería una gran discusión un día traer aquí a alguien que le entienda al sistema político de Estados Unidos, porque es un sistema tan diferente al nuestro, donde muy poquitas personas deciden el resultado final de un país, ¿no? Pero me parece muy importante que sigamos midiendo a esos independientes cómo se van moviendo a través del tiempo. El famoso colegio electoral, y sí vale la pena hacer a lo mejor un episodio especial, y ahora que vienen las elecciones en noviembre. Sí. Este nuevo slide que estamos mostrando en pantalla tiene que ver, y creo que hemos discutido mucho por acá, la diferencia entre, pues obviamente, la población y el país de sus gobiernos, ¿no? Y cómo me parece que en México es un muy buen caso de cómo hemos aprendido a diferenciar la administración de Donald Trump y Donald Trump a el pueblo americano. O sea, México no deja de, digamos, de admirar a los deportistas americanos, a los emprendedores americanos, a los atletas, a los artistas. No dejamos de ver la NFL o la NBA por algo que dijo el político en turno o por algo que el gobierno americano hizo, ¿no? Y esa diferencia, a lo mejor en los 80s, incluso early 90s, en México no estaba tan clara eso. Me parece que es algo que el NAFTA le trajo a México, esa digamos, transparencia o no sé, una visión distinta. Con México sucede un poco lo mismo, ¿no? Estados Unidos no ve a México como un monolito, ¿no? También sí. sabe distinguir el pueblo americano, pues, de lo que es un gobierno y lo que es el pueblo, la cultura, la gente de México. Y por eso quisimos preguntar esto. Y bueno, pues sí, creo que lo que teníamos en mente sí se refleja. México, la población mexicana o el pueblo de México tiene una mucho mayor percepción, una mejor percepción que el gobierno o los gobiernos, y no quiero decir este gobierno, o sea, más bien es el constructo general de lo que representa el gobierno, y puede venir, esa percepción puede venir de 20 años atrás, de cómo se construyó esa percepción del gobierno mexicano, ¿no? Pero, vaya, lo interesante es que es lo mismo para el caso de Israel y es lo mismo para el caso de China, ¿no? El pueblo de China, la gente en China, tiene una mucho mayor o mejor percepción en la población de Estados Unidos que el gobierno o los gobiernos que ha tenido China. Y lo mismo para el caso de Israel. Entonces no es algo independiente, digamos, pero nos parecía interesante medirlo, ¿no? Fíjate, Enrique, yo creo que, otra vez, aquí viendo la gráfica, primero déjame hablar de los mexicanos y las relaciones personales. Tú, desde hace mucho en la fundación, le entraste a este tema, los mexicanos y lo que tenemos en la gran conexión que hay con familias y amigos en Estados Unidos. La percepción de este 61%, que es un número altísimo de favorabilidad hacia los mexicanos, también tiene que ver con los mexicanos que ellos conocen dentro de Estados Unidos. Claro. Que creo que eso está mucho más mezclado, con solamente un 16% de negativo. Yo creo que esto es una muy buena noticia. Mientras los países, entre las personas, estemos hermanados, déjame decirlo así, yo creo que tenemos un futuro promisorio hacia adelante. Lo otro es razonablemente normal, más en países democráticos, como México y con Estados Unidos, donde un día puedes tener un gobierno de una filosofía en un país y de otra filosofía en otro país, que evidentemente estén en desacuerdo. Lo mismo pasa hoy, inclusive en países de México, Centroamérica y Sudamérica, donde filosóficamente los gobiernos pueden estar encontrados, pero no necesariamente nosotros estamos encontrados con ellos, ¿no? Como gente, como pueblo de un país al otro. Entonces,
lo hemos hablado, es estos scrambled eggs de la relación México y Estados Unidos. El huevo más scrambled de esta relación es el de las personas y el de las familias. Y eso me parece que nos garantiza desde cierta manera que vamos a estar trabajando por lo menos en integrarnos y en ponernos de acuerdo en diferentes temas. La otra vez veía una estadística de una persona, un americano en los Estados Unidos, o sea, una persona que vive en los Estados Unidos, la probabilidad de que tenga una interacción con un mexicano-americano en su día es casi del 100%. Wow. O sea, sí, la probabilidad de que no te topes a un mexicano, mexicana, México-americana en tu día a día en Estados Unidos es casi cero, ¿no? Ya sí, sea en el servicio en tu casa, ya sea en la tienda, en un restaurante, en tu oficina, en el vecino que está construyendo algo, en la escuela de tus hijos, la maestra, el maestro. O sea, es ya casi imposible que no tengas un contacto con un mexicano o mexicana en los Estados Unidos. Y eso, lo que tú dices, Emilio, esa es tu primera impresión de México. Sí. Y si tu primera impresión, como ha sido en el 99% de los casos en Estados Unidos, esa persona es súper trabajadora, va a ser una percepción buena del país, ¿no? Los mexicanas son las personas más trabajadoras, más sencillas, amables, serviciales, etcétera, y eso en el constructo de la gente en Estados Unidos está permeando y permeando muchísimo, brutalmente. Mira, perdón, Pedro. Yo creo, Enrique, que justo para abonar a tu punto, la siguiente diapositiva es muy clara, porque a ver, aquí estamos hablando de los resultados netos, ¿no? Cuando nosotros desagregamos y vemos otra vez esto desde el punto de vista de los republicanos, independientes y demócratas, si nosotros tuviéramos, o sea, imagínate que el agregado de X descripción es 20, y hay varias maneras de que puedas sumar 20, que todos los de abajo piensen en 20, 20, 20, o que tengas uno en 0, uno en 40 y uno en menos 20, ¿no? Entonces como que puedes tener extremos y el neto te suma algo o no. Y aquí, cuando diferenciamos entre las personas y los gobiernos, vemos justamente, a mi juicio, lo más cercano a esos dos extremos de lo que puede pasar. Cuando tú le preguntas sobre las personas mexicanas al votante americano, la verdad es que hay una consistencia que va a lo largo de los partidos. Es decir, sí, los republicanos 52% a favor, los independientes 64% a favor y los demócratas 68% a favor. Tienes un margen más o menos como del 13% entre de menos y más, ¿no? Sin embargo, cuando te vas a la pregunta del gobierno, tienes a los demócratas con un 40% a favor, pero los republicanos solo con el 20%. O sea, la mitad. Y si lo vemos del lado negativo, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Los republicanos están 57% pensando en negativo del gobierno de México y los demócratas solo 28%. Entonces, sí vemos cómo la parte de la población, pues es un tema, como ya lo explicaron ustedes dos, muy bien amarrado, que permea en toda la sociedad. Sin embargo, la parte del gobierno es un tema mucho más que tiene que ver con ideologías políticas. Y que por ende, curiosamente, creo que es mucho más fácil de ayudar a cambiar la percepción, porque puede estar basado en principios ideológicos y no tanto como en datos concretos que permean en toda la sociedad. Así lo veo yo. Ahorita vamos a hacer unas reflexiones al final, pero aquí creo que aquí hay una de estas muy buenas reflexiones, más adelante otras, de también, pues, cómo construir historias de gente, que es como los países han construido también muchas de sus marcas país, es a través de historias de las personas de ese país, ¿no? O de empresas, ¿no? Pero, a ver, ahorita si quieren vamos a hacer reflexiones, queremos adelantar acá. Creo que esto tiene que ver más sobre la percepción de México como buen vecino, ¿correcto? Emilio, no sé si tú te quieras echar esta. Sí, a ver, otra vez, yo creo que entre los gobiernos y todo lo que queremos es poder llegar a acuerdos, ¿no? Efectivamente vamos a pasar por estos swings ideológicos de un país y el otro que
mientras afortunadamente nos mantengamos como democracias, eso va a seguir sucediendo. Pero yo creo que aquí sí hay también un dato de una mejora en la percepción de los americanos con respecto de si México es un buen vecino o no. Y otra vez me llama la atención de esta gráfica cuando nos vamos al tema de los independientes, que desde marzo del 25 tenían un 33% favorable, ¿no? Y ahora un 52% favorable, es decir, que la mayoría, y aquí la mayoría es importante, el 52 es importante, del independiente piensa que México es un buen vecino. Y yo creo que eso es ir trabajando en ciertas cosas, ir entendiendo la integración, ir entendiendo el tema de migración, etcétera. Los demócratas se mantienen más o menos estables, pero inclusive los republicanos tuvimos un momento bueno también, por ahí de septiembre del año pasado, y vamos recuperando eso entre los republicanos. Creo que hay que seguir monitoreando muy de cerca a los independientes y me parece que ese sí es un brinco que es estadísticamente relevante, ¿no? Y yo quiero sumar un poco a tu argumento de los independientes, Emilio, porque además de la matemática que tú presentaste de cómo ellos pueden de repente definir el rumbo político, además en esencia, el independiente tienes mucho mayor margen de convencimiento en ciertas cosas porque están menos casados con una ideología u otra, ¿no? Sí. Entonces, no solo por la matemática, sino porque también es donde es el campo fértil que hemos hablado tal vez de que pueden ser parte de ese grupo en otras preguntas que hemos hecho, de los que tal vez son indecisos de algún tema o que están abiertos a cambiar de opinión y pivotear de un lado a otro. Entonces, coincido totalmente en que esa parte es fundamental y esta gráfica es un claro ejemplo de eso, ¿no? Fíjate, algo que yo veía también muy positivo hoy, Pedro y Emilio, estuvimos los tres en esta... básicamente Kristen Soltis, que es la consultora que nos da estos datos, que es la encuestadora, digamos, y yo creo que también por épocas recientes la gente tiene una opinión más fuerte, ¿no? O sea, se ha polarizado tanto y han salido políticos a decir esto está bien o esto está mal, que la gente tiene una opinión. A lo mejor hace 10 años la gente diría, pues no tengo una opinión sobre México, ¿no? Aquel país distante o vecino distante del que se hablaba en el libro tan famoso de Bob Pastor. Pero ahora la gente sí tiene una opinión. O sea, tiene una opinión o a favor o en contra. Y aquí estamos viendo a los independientes que se están yendo por tener una opinión favorable de México es un buen vecino, ¿no? Entonces, ese spot que lo hemos dicho también para muchos otros temas comerciales, es un spot que no debemos de desaprovechar. La gente quiere tener una opinión, hay que darles esas historias para tener una opinión positiva. El turismo y la relación económica se mantienen como las dos principales razones por la que los votantes americanos consideran a México como un país, como un vecino, como un buen vecino. El turismo y la relación económica. En tercer lugar, en Estados Unidos es cultural exchange y me gustaría, digo, ahí a lo mejor si ustedes tienen opinión, pero me parece que tiene que ver obviamente con toda la parte artística, con toda la parte cultural. Creo que ahí también entra, por ejemplo, todos los intercambios estudiantiles, es esta relación persona a persona, más allá del turismo, del viaje de turismo y pues México evidentemente... para los americanos que viajan a Cancún, a Los Cabos, a San Miguel de Allende, a la Ciudad de México y a muchos otros destinos, pues obviamente nos ven muy bien, ¿no? Sí. No sé si quieran ahondar en eso. En esta, yo estoy seguro que Emilio va a querer decir exactamente lo mismo que yo porque lo comentamos hace rato, pero cuando vemos esta gráfica, vemos que todas las variables más o menos... Hay momentos en donde todas caen, de repente todas suben y así, y que eso seguramente tiene que ver como con temas más macro que le pegan a la relación con México o al sentimiento generalizado de la población por lo que gustes y mandes. Sin embargo, y cuando vemos eso en la tendencia, casi todas las variables se han mantenido en promedio bastante flat. Pero la variable que menos ha fluctuado en el último año y medio es la percepción sobre y la importancia de la relación económica.
Y creo, Emilio, que eso dice muchísimo. Sí, a ver, cuando vimos la primera vez la presentación, me ganaste la pregunta, pero la pregunta era exactamente lo mismo. Yo creo que esa es una gran noticia. Esa es una gran noticia que tenemos que empujar hacia adelante. No solamente los americanos quieren la relación económica con México, no le quieren mover, hombre. Que es un poco lo que la quieren estable. Que eso es lo que pedimos nosotros del mismo Temec. Queremos estabilidad, queremos saber que vienen otros 16 años, queremos saber que no tenemos aranceles 232 por las cosas que nos intercambiamos entre nosotros. Creo que eso, y las siguientes slides, cuando veamos cómo está la gente ya, en la opinión de la gente hoy con respecto a aranceles, etcétera, creo que este es uno de los grandes assets que tenemos, sin duda el tema cultural, y al final hacemos esa reflexión, y yo insisto que sí es el tema cultural de los americanos cuando vienen a México, pero yo no estoy seguro, y esa sería una buena pregunta para Kristen, si ellos no lo ven también con lo mexicano que está dentro de Estados Unidos, y esa conexión de nosotros como mexicanos con nuestros propios paisanos en Estados Unidos, y lo importante de mantenerla y mantenernos en esos lazos. Entonces sería como los dos comentarios de esto, pero coincido, Pedro, ojalá que no le queramos mover porque la gente no le quiere mover. Sí. Yo en esta pregunta me gusta hacer el ejercicio mental de si a mí me preguntaran lo opuesto, o sea, si un encuestador en México viniera y me preguntara ¿por qué consideras a Estados Unidos un buen vecino? Creo que las respuestas serían bastante similares a lo que veo. O sea, lo primero diría, bueno, pues, a ver, desde chiquito he ido a Estados Unidos, me gusta Estados Unidos, es aspiracional por, otra vez dijimos, los deportes y los atletas, etcétera, que tiene que ver con esa parte cultural exchange, pero también el turismo, ¿no? Y luego, pues porque es nuestro primer socio comercial, porque le podemos vender y porque le podemos comprar y porque es una relación súper estable en la parte económica. Pues el dólar como tipo de cambio en México, pues desde chicos conocemos la paridad, cambia, casi todos traemos en mente a cuánto amaneció el dólar, ¿no? Y luego están otros temas que no hemos mencionado, pero está la colaboración con ese país en otros frentes, como es el tema de seguridad y como es el tema migratorio. Aquí en la pregunta hacia los americanos, pues sí, vaya, no es irrelevante, digamos, ¿no? Las respuestas hacia lo consideramos un buen vecino porque coopera con nosotros en temas de seguridad y porque coopera con nosotros en materia de migración. Y creo que son dos temas que van a ir creciendo en su relevancia, principalmente por la narrativa política que hay detrás, ¿no? de los migrantes y de la seguridad. Sin duda. La que sigue, este es un poco lo mismo, es como un deep dive a esos factores en particular, ¿no? De turismo, relación económica y el cultural exchange, que los vemos en la gráfica del lado izquierdo como más a profundidad. No sé si valga la pena detenernos aquí, no sé si tengan alguna reflexión o nos vamos así. Me parece que en la parte más bien, esto es de los independientes, es un slide muy en particular de cómo los independientes, votantes independientes de Estados Unidos expresan esto. Bueno, los republicanos y los demócratas, los independientes por mucho se ve en la barrita más grande, que piensan que el turismo es el factor más importante, ¿no? Yo ahí, el único comentario que haría de este slide, Enrique, es que hablando de la relación económica y un poco por mi interés personal y lo que trabajamos aquí, el tema del TEMEC, tenemos que entender este 32%, en esta barrita, para los que no nos están viendo, sale muy alto los demócratas con respecto a la relación, la importancia de la relación económica con México, muy alto los independientes, otra vez una muy buena noticia, y los republicanos no muy altos, el 32%. Aquí yo no sé si es un poco este tema de esto es lo que yo digo y entonces me escucha el presidente Trump, o porque escucho que el presidente Trump lo dice, yo lo pienso, ¿no?
creo que en este viene también el tema de gente, y los americanos no están preocupados realmente porque los empleos se vayan a México. No, los datos no nos dicen eso, pero sí tenemos unos republicanos con un número bajo en la parte de la relación económica. Hay que entender y atender a esos grupos de oposición, digamos, hoy, para poder llegar a un resultado positivo del TEMEC hacia adelante. Esta estabilidad que nosotros queremos tener en un TEMEC que se está automáticamente renovando cada 16 años, que nos da reglas del juego estables, solamente lo vamos a poder lograr si estamos entendiendo y conversando cada vez más con aquellos detractores, que luego cuando le rascas te das cuenta que en realidad hay muchas cosas en común, hay mucha misinformation o falta de comunicación y de entender un lado, porque creo que estamos hablando de lo mismo, pero importante mantenerlos en mente. Buenísimo. Nos vamos a ir ahora directamente a la parte comercial, porque hacemos algunas preguntas y este deck, pues otra vez, para los que nos escuchan, los que nos ven, lo pueden ver en nuestros portales, pero sí me interesa, y por cuestiones de tiempo, pues entender las percepciones referente al comercio en los Estados Unidos. Obviamente nuestra reflexión va a ser para con México, aunque hay algunos slides y algunas preguntas que son generales de cómo se percibe el comercio, las tarifas, los aranceles en México. Digo, en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí empezamos con un slide general de la aprobación del presidente Donald Trump y de su presidencia a través de diferentes temáticas, ¿no? Y se pregunta, bueno, lo general, el overall, la economía, la política pública internacional, el tema, cómo ha manejado el tema de inmigración y los aranceles en particular. Y ahí, bueno, Pedro y Emilio son más expertos en aranceles que yo. Si quieren, denle ustedes. Bueno, yo un comentario rápido. Dale. Me parece que lo primero, a los que ven la gráfica de el overall, hay una bajada importante en la percepción general de la gestión de Donald Trump en los Estados Unidos. Otra vez, esta no es ni la opinión de Pedro, ni de Enrique, ni mía, es los datos que recolectamos, la estadística al respecto. Pero en lo económico, que es donde es el músculo del presidente Trump, en la percepción por lo menos, donde él empieza su gestión con un +10, otra vez acuérdense esto, el +10 quiere decir la suma de los positivos y los negativos, quiere decir que tiene +10 en positivo con respecto a los negativos. El día de hoy es un -24, es una caída brutal con respecto del tema económico, y yo creo que eso es parte de lo que hemos hablado también, Pedro, mucho lo hemos hablado tú y yo, estos promedios, es que la bolsa va para arriba, pues va para arriba de un grupito de acciones que se está moviendo para arriba de un segmento de negocios, el AI, los data centers y todo esto, pero evidentemente el americano no está sintiendo que todo está funcionando bien, y esa misma línea pues tiene esta tendencia de los tariffs, un disapproval, perdona el pochismo, pero bueno, estamos además leyendo en inglés, de una desaprobación del tema de los aranceles, porque a final de cuentas te pega en lo que más le duele al americano, que es el costo de la vida, ¿no? Adelante. Sí, yo lo único que sumaría al análisis de esta gráfica es que al inicio de la administración tenías varios puntos o factores en el ámbito positivo. La mayoría estaba en el positivo, no con un amplio margen, pero positivo. Los aranceles siempre han estado en un neto negativo, ¿no? O sea, empezaron en -6, que eso fue lo más alto que tuvieron en la historia, y ahora están en un -28. Y el factor ahí a considerar es que pues tenías una desaprobación neta de los aranceles, pero mínimo tenías el colchón de que la economía en general se estaba manejando más o menos bien. Y hoy sí estamos en un punto en donde tienes una valoración de la economía en -24, con una favorabilidad de los aranceles en -28, con una aprobación neta que digo, en esta gráfica solo vemos lo de Donald Trump, pero se sabe también que este es los niveles de aprobación más bajos de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Entonces, eso sin duda va a jugar en las intermedias y puede ser un factor sumamente relevante para el manejo de la relación entre nuestros países. Los aranceles muchas veces los vimos desde un principio de la administración de Donald Trump como algo
el secretario Bessent le llamaba un toolbox, ¿no? Y había otros que lo veían como algo necesario para negociar otras cosas, ¿no? O sea, ok, a lo mejor nos va a doler un poco, pero sabemos que es una herramienta para lograr otras cosas. El tema es que en cuanto pasa más tiempo, y ahora ya llevamos 18, 19 meses de la administración, la gente ya empieza a decir, oye, ese impuesto que pusiste en forma de aranceles ya no nos está ayudando, ¿no? Ya conseguiste esto, ya conseguiste lo otro con la Unión Europea, ya hay que dejar de hacerlo, ¿no? Y eso, bueno, vamos ahora, a ver cómo se revierte. Estamos narrando datos, ¿no? Sí. Yo hay una cosa que no entiendo, es si este número está así, si y ellos lo saben, porque también lo hemos hablado, Enrique, el presidente Trump se mueve por polls, ¿no? ¿Qué está pensando la gente? Ya no es si la acción o el Dow Jones o lo que tú quieras. ¿Por qué no los quita? O sea, sí. que es un poco terapia, denme terapia aquí y a los que nos están oyendo. ¿Por qué no nos quita la 232 y le da algo de certidumbre, por lo menos, a este círculo que hablábamos nosotros, que sabemos que en Washington además lo opinan, que México es el círculo más cercano, ¿no? Junto con Canadá. ¿Por qué no moverlo? A ver, no lo sé, yo no estoy sentado en la Casa Blanca con sus asesores. Lo que sí es que sí hay un grupo muy influyente, Emilio, que sí cree que los aranceles, otra vez, no son el remedio, pero son parte del remedio. Ayer escuchaba un podcast de David Rubenstein con Ray Dalio y le preguntaba exactamente de los aranceles y Ray Dalio decía debido a la deuda, al déficit fiscal de los Estados Unidos, necesitas tener mayores ingresos. Como también está el tema de tu tipo de cambio. O sea, son cosas necesarias. A lo mejor son una medicina, si lo quieres ver así. Pero, entonces, vaya. Y además, Emilio, yo también creo que si te vas y ahorita no sé si lo traemos aquí, pero al mundo republicano, y dentro del mundo republicano, en algunos condados, en algunos distritos, en algunos estados, el arancel tiene un alto de aprobación. Aquí estamos presentando, este es un promedio de todo el país, estás hablando de 350 millones de habitantes. Entonces, algo están viendo ellos también, ¿no? Ahora, también sabemos que dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro de la administración Trump, hay diferentes visiones. Hay gente que sí le gustaría quitar los aranceles y hay gente a la que está totalmente casada con que el arancel es una forma de reestructurar para bien de los Estados Unidos las cadenas de suministro globales. Si nosotros preguntamos al votante americano si están a favor de poner un arancel a todos los bienes provenientes de México, vemos que hay un 39% que dicen que están a favor o más o menos a favor, dentro del cual solo el 15% es strongly support, pero de nuevo vemos una polarización al interior. En los demócratas es solamente 3% sumamente a favor y de los republicanos es 30% a favor. Sumamente a favor, ¿no? Y al interior de ese 30% sumamente a favor, vemos que la gente que adentro del Partido Republicano se consideraría más maga, más trompista, sube a 39 y los que simplemente son republicanos es 25. Entonces, todo el argumento que tú estás diciendo, si lo vamos desmenuzando entre grupos, vamos viendo justamente ahí el argumento que tú decías respaldado en data, ¿no? Totalmente. A ver, me voy a pasar a esta sobre la oposición a las tarifas. A ver, perdón que estoy traduciendo aquí. Opposition to tariffs is increasing among independents, ¿no? O sea, otra vez es el mismo tema de los independientes que hemos visto a lo largo de la encuesta. Hay una mayor oposición a los aranceles en aquellos que se autodenominan independientes en el voto americano, ¿no? Y aquí pero mira, Enrique, yo creo que el tema
de los independientes, es relevante, además de la tendencia, los números. Antes, menos de la mitad de los independientes estaban en contra. Ahora el 60%. El 60% es un número muy grande, donde solamente el 27% está más o menos a favor de tener las tarifas, y antes era el 43% también. Estaban en ese mismo punto. Entonces, otra vez, yo creo que esto es lo que creo que puede cambiar un poco la aguja, porque efectivamente, Pedro, en la polarización, que eso es lo difícil del momento social y político de los países, ¿no? En general, es que todo está hacia el extremo. Entonces no te mueves, o te mueves y luego destruyes, ¿no? El que viene destruye lo anterior para ponerlo de ellos, y es un poco este collateral damage de la democracia, donde llega el siguiente y pues yo destruyo todo lo que estuvo que hizo el anterior. Esta falta de capacidad de las oposiciones de aceptar que los otros hicieron cosas buenas, ¿no? Y me parece que eso hace muy difícil el crecimiento, y particularmente en el tema industrial, muy difícil cuando te comparas con un país como China. Y quiero aclarar, yo quiero un país democrático, no quiero China, pero ellos van a una velocidad espectacular, mientras nosotros estamos poniéndonos de acuerdo si lo que firmamos hace 6 años sigue siendo válido y le vamos a dar otros 16 años, y mientras tanto los chinos tienen un plan de desarrollo de 30 años y de 40 años, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá que los independientes nos ayuden a movernos un poquito. Oigan, ¿hay algún slide que me quedó pendiente que creen que valga la pena, o más bien con esto, pues hacer un poco la reflexión? Digo, evidentemente lo que quisiéramos, ¿no? Como mexicanos o como quienes trabajamos en la relación México-Estados Unidos, es que haya una percepción mucho mejor, y creo que para que exista esa mejor percepción hay que contar mucho más las historias positivas de lo que está pasando. Las empresas mexicanas que invierten en Estados Unidos, las americanas que invierten en México, representadas además casi todas en la AmCham. Muchas de las historias que hemos visto a través de este mundial, en donde los 3 países somos anfitriones, muchas historias culturales, de chefs, gastronómicos, vaya, tantas cosas que se pueden decir de la relación México, Estados Unidos y Canadá, y que a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? Pero yo me quedo un poco, creo que al menos desde el lado mexicano, hemos errado un poco en los últimos años en no sacarle provecho a esas capacidades de soft power que tiene México, ¿no? Ahora lo vemos en el Mundial y decimos, es que esto es lo que somos. Bueno, esto es lo que somos siempre. O sea, no solamente cuando hay un Mundial lo podemos gritar al mundo, lo deberíamos de gritar al mundo todo el tiempo. Y como que hemos perdido esas capacidades y esas plataformas de salir al mundo y decir, esto es México, ¿no? Sí. Y hemos perdido la capacidad de ver cómo nos ven los otros, ¿no? Para entonces exponenciar eso. Es como cuando quieres conquistar a alguien, pues sácale lo mejor, lo que ella o él te admira, pues sácalo todos los días, no lo escondas, ¿no? Esa es un poco mi reflexión. No sé, Emilio, Pedro, si tienen alguna reflexión por ahí para ir cerrando. Yo lo único que diría es que ya hemos visto a lo largo de 1 año y medio cierta estabilidad en cuanto a percepciones generales con México, y queda sumamente claro, y con miedo a ser un poquito repetitivo en lo que ya dijimos muchas veces en el podcast, en que tenemos muy claro dónde podemos hacer presión para esa estabilidad, inclinarla hacia los espacios que nosotros queremos, ¿no? Hay un claro espacio en el votante americano que no tiene opinión sobre México o sobre nuestra presidenta o sobre nuestro gobierno, que es un espacio amplio. Hay otro espacio importante con los independientes, que es justamente el grupo que tiende a tener mayor flexibilidad en sus opiniones y que han cambiado su percepción en el último 1 año y medio, y creo que ahí también es donde tenemos que targetear. Y que también hay un montón de cosas positivas
que no necesariamente llegan siempre a los titulares, porque las cosas positivas a veces no venden, pero nosotros que tenemos esta radiografía y este ejercicio que estamos haciendo, y aprovecho ya nada más para cerrar felicitándote a ti, Enrique, a la US Mexico Foundation, AMPIP, y muy agradecido que podamos hacer equipo con AmCham para poder abrir este análisis, esta radiografía y poder dar tiros de precisión. Así que yo emocionado por los findings y por las oportunidades que podemos sacar de aquí para generar cosas positivas. Gracias, Pedro. Sí, yo me quedo uno. Hay que entender cómo lo local es tan importante en Estados Unidos. De repente pensamos que Estados Unidos siempre está pensando en la parte exterior, la política pública exterior, decías tú ahorita, Enrique. Y es bien local, ¿no? Es el distrito y la fábrica que abrió, que cerró, y el data center que llegó, que se fue, y el candidato o la candidata de ese distrito y lo que está diciendo y lo que está hablando. Entonces, ese es un tema, es increíble por su mismo sistema político, es increíble la fuerza de lo local en la política estadounidense, y yo creo que hay que entenderlo. A veces es mucho más importante eso que está pasando en ese distrito que lo que está pasando con México, y sentimos que es más relevante México, pero hay que entender mucho más la política, hay que entender mucho más los sistemas, la parte social en Estados Unidos, porque nos conviene entender más a nuestra contraparte, hombre. Si es nuestro socio más importante, hay que entenderlo muy bien. Y el segundo es el contacto con los mexicoamericanos. Creo que eso también es como el tesoro más importante que tiene México para esta relación, para una relación de armonía, de paz, comercialmente exitosa, y creo que es probablemente el tesoro más desatendido que tenemos los mexicanos también. A lo mejor tenemos un primo que vive aquí en Monterrey, pues hay alguien en Woodlands, ¿no?, que vive ahí, pero entender a la gente, la movilidad social del mexicoamericano, el empresariado, los emprendedores mexicoamericanos. Tú llevas muchos años insistiendo en ese tema, y creo que ahí hay una materia prima espectacular para lo que viene. Y si vamos a ser los mexicoamericanos la diáspora más grande de Estados Unidos, creo que pues hay que aprovecharlo, porque también ellos tienen gaps de entender lo que está pasando en México, y mientras sean generaciones más nuevas, más gaps, este bridge de entendernos se va a hacer más grande también, y no lo podemos permitir para la relación. Yo creo que ese punto final, Emilio, de los Mexican Americans acá, y principalmente la nueva generación, nos va a sorprender para bien. De manera natural lo estamos viendo, ¿no? Pero si pudiéramos nosotros desde México también apoyar a esa generación de Mexican American lo estamos viendo en las historias del equipo de Estados Unidos en el Mundial, lo estamos viendo en los equipos, este nuevo basquetbolista mexicano en la NBA, pero lo hemos visto en la NFL, lo hemos visto en Hollywood, lo hemos visto en muchas historias, y eso es lo que construye las historias. Ahorita he tenido la oportunidad de fui con mi familia a Filadelfia y a Nueva York de paseo de verano, pero también a los Juegos del Mundial, y ver en el tren, en el metro de Nueva York o de Filadelfia, ni siquiera era un partido de México, eran días normales, a toda la gente vistiendo su playera verde de México, y platicar con ellos, y está pues la cocinera de tal lugar, el jardinero y el empresario y el emprendedor y el estudiante en el día a día de los Estados Unidos. Eso es lo que creo que va a cambiar la percepción para bien. Sí. Pero bueno, pues mil gracias, Pedro, por estar acá como invitado especial. Esperemos no sea la última, sino más bien te vamos a estar usando para otros episodios de otros temas y de otras cosas. Úsenme, como dices. Mil gracias. Y sigan a Emilio, sigan a Pedro, sigan a Enrique en sus redes sociales. Ánimo, saludos. Bye.